Buenas, mi nombre es Andrea Valentina Clemente Osorio, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la Escuela de Administración de Empresas. El día de hoy les voy a hablar sobre la lógica predictiva o lógica de predicados. Lógica predictiva. Para entender la lógica predictiva o la lógica de predicados, primero empezamos para entender qué es el predicado. De modo que si nos remontamos al inicio de nuestra preparación, de lo que vimos desde el principio, en primaria, que nos dice que la oración está compuesta por el sujeto, el verbo o el predicado, donde el predicado es una prioridad característica del sujeto. En la lógica matemática se entiende que un predicado es lo que afirma el sujeto en una preposición. Sin embargo, esta concepción para muchos está incompleta, porque la lógica también se llama predicado, a lo que se afirma sobre dos o más sujetos. Es decir, en una relación entre ellos que se puede ser verdadero o falso. De allí sale la lógica de los predicados, que necesariamente nos va a permitir entrar en el campo de las proposiciones. Proposición, elementos. Una proposición es un enunciado, que es una oración que puede ser verdadero o falso, pero nunca ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica matemática y se debe necesariamente a tener como respuesta si la misma es falsa o no. De lo contrario, no pueden ser consideradas proposiciones. El ejemplo de una proposición sería, si decimos 38 es un número impar, la primera pregunta que debemos hacernos del enunciado es una afirmación, y si vemos que en este caso esa oración es afirmación, sabemos que 38 no es un número impar, sino es un número par. Por lo tanto, podemos decir que esta afirmación es falsa. Constantes y letras predictivas y simbolización. Al entrar en el campo de las proposiciones hay que tener en claro y en cuenta que es un esquema o una función proposicional, el cual debe ser de una variable o de dos variables. El esquema proposicional de una sola variable, es cualquier expresión, ya sea en números de matemática o en letras, donde aparece una letra que casi siempre está representada por una X. De modo que se le puede asignar a un nombre una constante que al reemplazar la variable X se puede convertir en una proposición. Ahora bien, si se trata de dos variables, la expresión matemática o literal está conformada por dos variables, que pueden ser en este caso X y Y. Y al reemplazarlas por algún valor constante, la expresión se convierte en una proposición. Variables y cuantificación. Validez. Como se ha dicho en los puntos anteriores, una proposición es cualquier expresión que tiene sentido de decir verdadero o falso, en tanto que en el esquema proposicional o en cualquier expresión donde aparece una letra de tal manera que hay por lo menos un valor que la convierte en una proposición. Ahora bien, en esto trataré de hablar sobre los cuantificadores, que son símbolos que se utilizan para indicar cantidad de elementos o de un conjunto determinado que cumplen con una cierta propiedad de un esquema proposicional. Existen varios tipos de cuantificadores. 1. El cuantificador universal, que utilizamos para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad de una función proposicional. Y su símbolo es una de cabeza que vamos a utilizar la variable X para comprender mejor, de modo que se escribe y se lee de diferente forma. ¿Cómo se lee la variable AX? Para todo X, cualquiera sea X, para cada X, todo o todos los. De esta manera no podemos olvidar, como lo dije anteriormente, que los cuantificadores van asociados a las variables del esquema proposicional. Luego de esto va una coma. Los cuantificadores van antes de los esquemas proposicionales. El otro cuantificador sería cuantificador existencial, que se utiliza para indicar que hay uno o más elementos de un conjunto que cumple con una determinada propiedad de una función proposicional. Se representa con una E invertida, asociado a la variable X, y va de 2 puntos. ¿Cómo se leería? Existe por lo menos un X tal que, para algún, hay algún X, existe algún, existe al menos un, hay por lo menos un. Como un ejemplo,
existe por lo menos un X que tal se verifica un fx, o hay algún X para el cual se verifica fx. El silogismo. Un silogismo es un razonamiento de tipo deductivo en el cual se parte de dos premisas iniciales para llegar a una conclusión final, que se deduce de las premisas. Las premisas son preposiciones lingüísticas y pueden ser tanto verdaderas como falsas. Un ejemplo: Juan es lento sería la primera premisa. La segunda premisa sería: todos los caracoles son lentos. Tercera premisa: Juan es un caracol. En tal caso, sería una premisa falsa porque Juan no puede ser un caracol. ¿Cómo podemos ver una premisa verdadera? Ejemplo: todas las madres son cariñosas. Sería la primera. La segunda: María es una madre. Y de último, María es cariñosa. Este silogismo sería un silogismo verdadero, ya que todas las madres son cariñosas. Estamos diciendo que María es una madre, entonces María es una madre cariñosa. Para que un silogismo sea válido, se requieren los siguientes factores. 1. Que contenga 3 proposiciones. 2. En 2 premisas negativas no se puede concluir nada. 3. En 2 premisas positivas no se puede obtener una conclusión negativa. 4. Si una premisa es negativa, la conclusión es negativa y viceversa. 2. De dos premisas particulares no se saca una conclusión. 6. El término medio no puede entrar en la conclusión. Muchas gracias por su atención prestada. Este ha sido mi breve resumen sobre la lógica predictiva.